Rafael García, el exdirectivo del DAS, condenado por la infiltración paramilitar de la entidad que él mismo denunció, entregó una declaración a autoridades de Estados Unidos en la que asegura que usando el DAS, Jorge Noguera y él hicieron envíos de cocaína a Estados Unidos y a otros países. Patricia Uribe. Cristina, García también asegura en el documento que el presidente Uribe conocía y aprobaba las relaciones del DAS con grupos paramilitares. Las graves acusaciones mencionan a varios altos y exaltos funcionarios. Rafael García, ex jefe de informática del DAS, reveló en este informe que fue entregado hace 2 meses a las autoridades de Estados Unidos cómo desde el propio DAS se conformó una red de narcotráfico y lavado de dólares con la participación de paramilitares del Bloque Norte y el Frente contra Insurgencia Guayú. Según García, el grupo se consolidó en el 2003 y fue bautizado como el Cartel de las 3 letras, en alusión a la sigla del DAS. Jorge Noguera viajó a México en razón de su cargo como director del DAS. En realidad, este viaje, el cual fue oficial y pagado por el Estado colombiano, tenía como propósito establecer alianzas con la organización narcotraficante de los hermanos Beltrán Leiva, lo cual se concretó, consiguiendo de esta manera que las lanchas rápidas con droga fueran recibidas en México por esta organización, la cual se encargaba de trasladarla a los estados de la costa este de los Estados Unidos. Aseguró que entre el 2003 y 2004, con funcionarios del DAS, la Aerocivil y la DIAN se introdujeron a Colombia cerca de $100 millones, producto del narcotráfico. Se definió que el dinero sería enviado desde los Estados Unidos a través de correos humanos. Estas personas serían recibidas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por funcionarios del DAS, quienes se encargarían de que pasaran los controles sin problema alguno. El mecanismo ilegal para recibir a las personas y burlar los controles fue ideado y gestionado por Lilia Babativa, en ese entonces y ahora subdirectora de Asuntos Migratorios del DAS. Según Rafael García, el negocio del narcotráfico funcionaba perfectamente. De igual manera, Jorge Noguera consiguió con mi ayuda otras rutas de narcotráfico. Una que llevaba droga desde Cartagena a Panamá, utilizando las embarcaciones que llevan mercancía de contrabando de Panamá a Colombia. Y desde Panamá, la droga era enviada a la Florida, Estados Unidos, a través de las tripulaciones de los cruceros que hacían parada en Panamá y en la Florida. Otra, la cual utilizaba con el grupo de narcotráfico de Hernán Giraldo, que pasaba la droga por Paraguachón, algunas veces en los propios vehículos del DAS, la cual era llevada a punto fijo, de donde se enviaban en lanchas rápidas a Centroamérica y el Caribe. García aseguró que el presidente Álvaro Uribe conocía de las reuniones con paramilitares y de sus exigencias a nivel regional. El nombramiento de Jorge Noguera había comenzado a gestarse al día siguiente de la posesión del presidente Álvaro Uribe. Ese día, 8 de agosto de 2002, el presidente Uribe madrugó para irse a la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, donde se reunió con los políticos cercanos al Bloque Norte y un asesor cercano de Jorge 40, el señor Sergio Araujo Castro, quien además de asesor era uno de los principales testaferros de Jorge 40 y uno de quienes manejaba para actividades de narcotráfico. Este señor, adicionalmente, era el hermano del, en ese entonces, recién elegido senador Álvaro Araujo Castro y la ministra de Cultura María Consuelo Araujo Castro. Según García, el presidente sabía cómo actuaba la red del DAS con los paramilitares y el narcotráfico. El presidente Álvaro Uribe conocía y aprobaba la existencia de esta red ilegal y las actividades delictivas a que nos dedicábamos, en beneficio de los paramilitares, quienes hacíamos parte de ella. Y aseguró que él mismo participó en una reunión con el jefe de Estado. Jorge Noguera me llevó a la presidencia, donde ingresamos sin dejar registro alguno, y estuvimos con el presidente, quien nos confirmó la orden de que entregáramos la información a las autodefensas. Rafael García dijo que sí existió un plan para conspirar contra el gobierno de Venezuela y que cuando la Corte Constitucional tumbó el decreto que creaba una zona especial de orden público en la frontera con Venezuela, el presidente Álvaro Uribe se preocupó. En el año 2003, Jorge Noguera creó un grupo especial y clandestino, el cual tenía la misión de infiltrarse en Venezuela para supuestamente ubicar miembros de la subversión refugiados en este país. La creación de este grupo fue encargada a Jacqueline Sandoval Salazar, quien como premio por este trabajo inicialmente fue ascendida a subdirectora de contrainteligencia y luego a directora general operativa. Jacqueline Sandoval, en la actualidad, es directora del DAS en Antioquia. Hubo una reunión con un propósito específico. En esta reunión se definió enviar tropas de las autodefensas a los departamentos del norte de Santander y Arauca, con el fin de combatir a la guerrilla en la frontera con Venezuela y entrar a este país cuando fuera necesario. Fue de esta reunión de donde se fortalecieron los bloques Catatumbo y Vencedores de Arauca. Aseguró que el objetivo no solo era acabar con la guerrilla, sino utilizar el territorio venezolano para el transporte de droga apoyado con grupos paramilitares. Las declaraciones del exfuncionario del DAS serán evaluadas por las autoridades estadounidenses con miras a establecer si prestan mérito para abrir procesos judiciales y si García puede entrar al programa de protección de testigos. ¿Quién es el que realmente está bordeando el tema de la tierra en Colombia? Le pregunto, señor ministro y jefe de planeación, ¿no es el grupo Santo Domingo?
al Congreso, a la Cámara. Hay un total de 434 legisladores allí, de los cuales 242 son republicanos y 230, ahora yo no veo, no ponemos en los dos. Tal vez más allá de las cifras, este es un momento histórico, es que llevamos 5 años esperando llegar a ese 218, Vanessa, porque es que ese es el número mágico que estábamos esperando a esta hora, por lo menos, como les decimos, nos falta el Senado todavía. Son 5 años desde que se firmó, se concretó el Tratado Libre de Comercio con Colombia. Se espera que esto signifique un aumento por lo menos de un 10% en las exportaciones que haga nuestro país a Estados Unidos y, por supuesto, pues una nueva era para la relación entre ambas naciones. La importancia del Tratado de Libre Comercio es muy clara. Estados Unidos es una economía de 300 millones de personas, por lo tanto, Colombia, que es el principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos, pues le conviene tener un acuerdo comercial con semejante país tan consumidor. El Grupo Sarmiento Angulo, los dueños de Aval. Los dueños de los ingenios del Valle del Cauca, los que están apoderando en estos momentos de la tierra de la Altillanura, uno de los sectores más promisorios de la economía agropecuaria colombiana. La razón fundamental porque nosotros ahorita entramos en paro es porque nosotros, a través de ver que estamos trabajando en un modelo neoliberal de estas cooperativas, que es lo que es el cooperativismo, que no le deja ninguna oportunidad al trabajador de vivir como deben de vivir un trabajador. Entonces nosotros presentamos un pliego de petición a los dueños de estos ingenios, la cual estos ingenios hicieron caso omiso. Nosotros hicimos una audiencia el 14 de junio en Pradera. Esa audiencia participaron 18.000 corteros y ninguno de esos ingenios se dignaron en leer ese pliego de peticiones, a tener un acercamiento con nosotros. Luego nos seguimos desgastando 6 meses más llevando ese pliego de petición a los dueños Capurro, presidente de la Asociación de Cañicultores del Valle del Cauca. No le prestó el interés que había que prestarle, entonces decidimos entrar en la huelga. Entonces usted dirá, no, pues ¿y por qué se vinieron acá a Bogotá? Nos vinimos acá a Bogotá, ¿por qué? Porque es que el Valle del Cauca, los dueños del ingenio del Valle del Cauca son los dueños de los medios de comunicación. Ahí está RCN, en este momento está RCN allí. RCN es del dueño, del rico más poderoso del Valle del Cauca, si se puede decir, de Colombia, que es Attila Lula. Attila Lula es dueño de 3 ingenios del Valle del Cauca, aparte de los emporios de Coca-Cola y toda esa cuestión. Sí. Entonces pues dijimos, no, vamos a Bogotá, ¿por qué? Y
9 minutos, atención, acaba de quedar aprobado el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. El Senado terminó hace pocos instantes la votación definitiva y la Cámara ya lo había hecho esta tarde, como les hemos contado. Vamos en directo con nuestra corresponsal Marta Lucía Ávila. Marta Lucía, adelante. Así es, Vicky, la votación no pudo ser mejor. Se necesitaban 51 votos a favor, este umbral ya se consiguió. ¿Qué sigue ahora? La implementación de este Tratado de Libre Comercio. Los más optimistas dicen que demorará 6 meses, los más prudentes 1 año. ¿Qué es lo más importante? Que las preferencias arancelarias, una vez el presidente Obama sancione esta ley, entrarán en vigencia. Nuevamente, toda esa plata que los exportadores colombianos habían perdido por no tener esas preferencias se recuperará. Ciudad de Cali. Mi pregunta para los candidatos a la gobernación es la siguiente: ¿qué piensan potenciar en el campo para que el departamento del Valle del Cauca no dependa solo de los cultivos de caña de azúcar? Bien, vamos a hacer el sorteo, Jennifer, de la balota. Responde esta pregunta de Andrea a Temay Sterling. Y nos lleva a entender a los vallecaucanos que no podrá haber paz si hay monocultivo. Estos ingenios del Valle del Cauca tienen una deuda, los propietarios, con el pueblo trabajador. Anoche estuve con los corteros de caña en El Placer, y esos corteros de la caña, pobrecitos ellos con sus niños, sufriendo todos los atropellos de esos corteros. Entonces, ese monocultivo de la caña y esa exoneración que le hicieron a Ardila Lule por producir etanol y con la gasolina más alta en el Valle del Cauca, en Colombia, no puede seguir. Entonces, hago un ejercicio para sacar una estimación del costo final de la gasolina en Colombia, porque cada vez que vamos a producir gasolina la estamos oxigenando con etanol, y al etanol lo estamos pagando, entre otras cosas, a unos precios bastante superiores, y de eso el doctor Edison Delgado hablará, de los que se pagan en el mundo. Nosotros le pagamos a los productores de etanol por el 8% de un galón de gasolina, o sea, el 8% de ese galón, ese etanol, le terminamos nosotros pagando 583 pesos. Y a Ecopetrol, que le costó producir el galón en promedio 1.800 pesos, le estamos pagando 3.700 pesos. El promedio del costo real de producir un galón de gasolina oxigenada, o sea, con etanol, en Colombia es 2.383 pesos. Si producir un galón de gasolina en Colombia cuesta en promedio, con etanol, 2.383 pesos, ¿por qué en el Valle, por ejemplo, la están cobrando en 7.760 pesos? Esa pregunta se la hacen ustedes.
directa relación con el auge de la industria de los agrocombustibles, lo cual ha significado un sustancial aumento del hambre en el mundo. La utilización de productos agrícolas para producir agrodiesel y agroetanol acarrea un balance negativo en la emisión y control de gases de efecto invernadero. Además, no podrá sustituir plenamente a los combustibles fósiles, sin causar mayor daño a nuestro planeta. Colombia, con más de 1 millón de litros al día, es el segundo productor latinoamericano de etanol a partir de caña de azúcar. Y con 1.800.000 litros diarios, es el primero de biodiesel con base en palma africana. ¿Qué es lo que dice la política de la globalización? Que países como Colombia se deben especializar en cultivos tropicales. El conflicto armado en Colombia, que lleva muchísimos años, está íntimamente ligado al conflicto por la tierra. La expansión del sembrado de palma y producción de agrocombustibles en nuestro país también es una dinámica, está atada a una dinámica de control territorial. El negocio de los agrocombustibles, particularmente el negocio de la palma y el negocio de la caña para la producción posterior de etanol, son unos negocios muy rentables porque son básicamente unos negocios burocráticos. Tanto el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Canadá, como con otros países donde se están negociando tratados de libre comercio, en los cuales Colombia tendría varios riesgos de pérdida. Y eso afectaría directamente a la economía campesina. Pero en cuarto lugar, y a mí se me ocurre el reto más importante, es que el modelo de Uribe para poder aprobar los tratados de libre comercio y mantener el apoyo del uribismo rural significó darle paso a la industria de los biocombustibles en Colombia. En Colombia tenemos algo así como 4.8 millones de hectáreas cultivadas. El gobierno de Uribe aprobó un plan de desarrollo energético que significa cultivar ahora más de 7 millones de hectáreas en agrocombustibles, en particular en palma africana y en caña de azúcar. El palma para biodiesel y caña para etanol. Y les creó un mercado a esos combustibles y unos subsidios que le garantizó el apoyo del sector uribista rural. Pero esos negocios, tanto de etanol como de biodiesel, no son rentables en Colombia si no se exportan ambos productos, etanol y biodiesel, tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea. Y hoy no es posible exportarle eso a Estados Unidos sin TLC. Y hoy no es posible exportarle eso a Estados Unidos sin TLC. Y hoy no es posible exportarle eso a Estados Unidos sin TLC. Y hoy no es posible exportarle eso a Estados Unidos sin TLC. Como yo lo he explicado en varias ocasiones, este negocio de los agrocombustibles está montado para grandes productores. O sea, aquí que no echen cuentos. Entonces simplemente hacerle un llamado muy cariñoso a los cultivadores de caña de azúcar que vean este tipo de debates, que si van a tomar decisiones en este sentido las mediten supremamente bien, no terminen encartados con su caña como ha sucedido en tantas ocasiones, porque lo cierto es que este es un negocio complejo de economías de escala, de subsidios, etcétera, etcétera, que el gobierno no ha diseñado para que lo asuman pequeños y medianos, sino para que lo asuman monopolios y transnacionales, y más en el gobierno de Juan Manuel Santos, que en su punto 63 del programa de gobierno dice que lo que le gusta es la gran producción agropecuaria. Este es un debate que nunca se ha hecho en serio en Colombia, porque los intereses de senadora Daira Galvis son tan grandes que no se puede discutir con tranquilidad porque hay demasiada plata en juego y hay
a mucha gente a la que le está sonando la registradora. Entonces el debate se enrarece, senador Mora, por esto. Y voy a mostrar cómo aquí estamos hablando de palabras mayores que ameritarían un debate supremamente riguroso. Primero, hay un debate mundial en la contradicción entre combustibles, agrocombustibles y comida. Es un debate mundial, se discute en la FAO, lo discuten en las transnacionales del comercio de los alimentos, etcétera. Porque la tesis es más o menos obvia. Es decir, entre echarle gasolina o combustibles mejor, producto de la agricultura, a las 4x4 de las naciones desarrolladas, a esas camionetotas, o echarles comida a los pobres del mundo, pues por supuesto que los agrocombustibles, el campo se convierte en combustibles y eso dispara los precios de los alimentos. Este es un debate, repito, mundial, que está estadísticamente señalado. Yo en algún debate largo que hice al respecto di todas las cifras, hoy no lo voy a repetir, simplemente planteo el tema. O sea, hay un pleito entre si el maíz, la caña de azúcar, etcétera, la palma, se va a convertir en comida o se va a convertir en gasolina o ACPM de los ricos del mundo, en últimas. Porque las cifras dicen que la llevan, como se dice coloquialmente, los de abajo. Buena parte del incremento que han tenido los precios de los alimentos a escala global en los últimos años, que en parte explican los levantamientos populares en el norte de África, que mucho tienen que ver con que son levantamientos por hambre, tiene que ver con este asunto. Sin embargo, esto no es tema de discusión en Colombia, sino que simplemente le van dando, ¿cierto? Y han levantado la teoría de que es que aquí sobran los recursos, que no hay problema porque aquí sobran las tierras, sobran las aguas, sobra la gente, y que entonces estimular la producción de agrocombustibles es un asunto de menor cuantía. Pero además con esta advertencia, el plan de agrocombustibles del gobierno anterior, que este gobierno no sé que haya derogado, habla de sembrar 7 millones de hectáreas en agrocombustibles. 7 millones de hectáreas en agrocombustibles. O sea, eso es mucho más que la actual área sembrada del país. Estamos hablando de cifras realmente astronómicas. Hace un año, no el senador Robledo, sino el editorial del periódico El Espectador, que es pues un periódico, digamos, amigo del gobierno y del régimen, llamaba la atención sobre esto y se preguntaba con razón, bueno, eso para dónde va. Yo lo pongo en mis palabras, eso sí es sensato, es en eso en lo que estamos. ¿Qué le pasa Colombia está en capacidad de meterse en ese plan? ¿Cuáles son los intereses que se mueven? ¿Quiénes están detrás de este asunto? Porque, ojo, no se trata de los agrocombustibles, particularmente caña de azúcar y palma africana o palma aceitera, para complementar al desarrollo del agro, sino para sustituirlo. Porque al mismo tiempo las políticas del libre comercio nos tienen inundados de comida extranjera, y con los TLCs viene más importación de comida extranjera, que va a seguir desplazando el maíz, el arroz, el trigo, la cebada, la leche, los lácteos, la carne de res, la carne de cerdo, todo.